Buenos días. Iniciamos el programa semanal de Cita con la Memoria, un espacio del pasado en el presente. Estamos transmitiendo desde San Gregorio Radio de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Quien les habla, Ramiro Molina Cedeño, les brindo mi cordial saludo. Cita con la Memoria nació en marzo del 2011. Es un grupo conformado por personas adultas y adultos mayores que guardamos simpatía por los recuerdos y nos divertimos recordando el ayer mediante la observación de fotografías que nos permite retroalimentar en nuestras memorias sucesos del pasado que aún se guardan frescos en nuestros recuerdos. Cita con la Memoria no es parte de ninguna institución, ni pública ni privada. Es un grupo independiente que cuenta con el apoyo de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Esta mañana, como cada sábado, tenemos invitado especial, pero es un invitado con el que vamos a contar nuevamente. Un invitado que conoce a profundidad el desarrollo cultural de Portoviejo, el desarrollo cultural de todo Manabí. Estamos hablando del doctor Carlos Avillán Vera, manabita y montubio de nacimiento, de corazón y también de acción. Carlos Avillán Vera nos obsequiará en esta mañana sus conocimientos y recuerdos que se guardan frescos en su memoria. Bienvenido a Cita con la Memoria, estimado Carlos Avillán Vera. Su saludo inicial. Muchas gracias, estimables radioescuchas y televidentes de San Gregorio Radio. Ya conocimos San Gregorio, sentimos a este San Gregorio de Portoviejo, a este San Gregorio Magno, que es el que bendice al pueblo de Portoviejo, la capital. Pero yo quiero afirmar lo que siempre he dicho: Portoviejo no es tuyo ni mío. Portoviejo es de todos porque es la capital de los manabitas. Eso de que somos chupamango, no chupamango, más bien somos salprieteros, recogedores de algarrobo, con los picuazos hace muchos años, tejedores de sombrero. De este Portoviejo que sabe a Manabí, que es la esencia, es el sustrato de Manabí. Acá realmente, Danilo, Ramiro, converge la expresión anímica, intelectual, la inspiración, el sentir. Yo me acuerdo en el recreo, siempre el recreo, siempre el recreo. Yo de niño venía, nos traían las profesoras a representar la mariposa y el colorado de Jack D. Ripple, ¿no es cierto? Y nos distraíamos y veníamos a Portoviejo y conocíamos la capital. Entonces siempre hay que estar, digamos, acariciando a esta flor de muchos pétalos que se llama Portoviejo. Y bien que hoy día desde acá, desde San Gregorio, con este nombre emblemático, San Gregorio Radio, por dos manabitas, en este caso usted como anfitrión y yo también como invitado, nos sentimos parte de esta manifestación, de estas expresiones, de estos destellos, ¿no? A veces en literatura, a veces en pintura, a veces en música. ¿Cómo olvidar a Constantino Mendoza, a los viejos guitarristas, a Sopita de Queso? ¿Cómo olvidar, por qué no, a Juan Vergara, un culturólogo que vino desde Venezuela trayendo un título de investigador de la tradición oral, para él nuestro homenaje? ¿Cómo olvidar permítame usted la disquisición, a un Darío Moreira que acaba de rendir tributo a la vida, un manabita extraordinario, culturólogo de la UNESCO, que se instaló en Quito y habló siempre de la cultura manabita, la estudió a profundidad, conocía todo el bagaje lírico de Vicente Amador Flor, de Manuel Andrade Ureta, de don Horacio Hidrobo. Conocía realmente este Manabí, don Darío Moreira Velázquez, que acaba de fallecer. Y anoche, lamentablemente, tuvimos la dolorosa noticia de la muerte de Pepe Ferrín, que si él no fue un exponente cultural, pero apoyó desde el Ministerio de Gobierno toda iniciativa manabita. Cuando uno iba a Quito, iba a saludarlo, él preguntaba por las cosas de este Manabí que es de todos. Como dijo Pedro Quiles, Manabí es uno, manabitas somos todos, con diferentes manifestaciones. Entonces, de entrada, mi homenaje, pues, a esos grandes pioneros de la cultura, los que fundaron la Casa de la Cultura, obviamente, que yo dije en verdad que la Casa de la Cultura debe oxigenarse un poco, pero tampoco no como para repartir como chicha en santo membresías, que después realmente lo hace tan inmanejable que no quedamos en nada. Se convierte simplemente en una gran feria, como un inmenso mercado
donde todo el mundo habla, todo el mundo interviene y nada se concreta. Cada cosa, digamos, en su punto. Bien por los que hicieron lo que les tocó hacer en su generación, sea por la Flor de Septiembre con Horacio Drobo, el coronel Gómez González, que es prácticamente, él sí que insinuó el tallerismo, y se va a cumplir 100 años ahorita en noviembre de la revista Argos Iniciación, va a cumplirse 100 años en 1921, en noviembre lanzaron ellos este gran esfuerzo editorial que tuvo que hacerse en el Globo de Bahía de Caracas, primero en la Escuela de Arte y Oficio, no, pero pensemos también de Ramiro, en ese Calixto Quijije, ese indígena, que siendo él de una etnia a veces soslayada, como ahora está ocurriendo con nuestros indígenas, ese Calixto Quijije que funda el Montecristense, el segundo periódico de Manabí, pensar en Diario Manabita, que ahora no, ahora menos, pero siempre dio cabida a la poesía, al relato, me acuerdo de doña Celia García publicando en diferentes formas de la expresión literaria, que ahora por los tiempos han cambiado un poco y se da más cabida al magazine, a la cuestión misma de los artistas, de que los problemas mismos conyugales de los entes de farándula, que eso prácticamente nos aleja un poco de nuestra identidad. Entonces, bien por esta invitación que usted me hace, y quiero de entrada decirle, los felicito y me congratulo. ¿Por qué? Porque Spondylus vino a irrumpir, vino como a decir, aquí está algo nuevo, aquí está una nueva vía, aquí está un nuevo vector de la cultura. Porque de repente la Flor de Septiembre hacía lo suyo con los estudiantes, de repente la Casa de la Cultura hacía lo suyo con su grupo también de culturólogos, lo hicieron la familia Verduga con el periódico El Popular, lo hizo su papá y el doctor Ceballos con la revista Recado Cultural, lo hizo Manuel Andrade Palma con la editorial Cosmos, siguiendo la huella de su papá. Es decir, hubo aquí, y especialmente la revista Gregorio, los hermanos Jorge y Ángel Giler, que fundaron una oportunidad, que propiciaron un espacio para la cultura. Ahí se publicaron los primeros poemarios de muchos poetas, se publicaron relatos, ahí está una tradición de cuentos manavitas, ¿no? Que aparece ahí el primer cuento de realismo mágico, que según dicen los estudiosos, del Pozo, del doctor Cicerón Robles Velázquez, que él, sin ser realmente un literato específicamente, porque era un abogado, pero hombre de cultura, crea ese cuento, el Pozo, que según algunos dicen que es el pionero del realismo mágico en América. De manera que vale todo eso para hacernos sentir que somos una provincia con sus situaciones culturales. Lo que pasa a veces es que hemos sido intermitentes, y perdónenme esto, hemos sido un poco centralistas. Nos hemos olvidado qué hay allá en el Carmen, qué hay en Flavio Alfaro, donde hay una riqueza musical, artística, qué hay en Chone. Chone es una potencia cultural, allí nace la primera obra dramática de esta provincia en 1917. Antes el grupo 30, don Raimundo Aveiga, ya publica El sacrificio de Enma, que tiene gran mérito, que se representaba en las casas. En el tiempo del gran cacao, los hogares se reunían para espectar el sacrificio de Enma y escuchar piano, la pianola, después vino la vitrola. Entonces, mire, yo creo que Ramiro, este es un entorno, este es un escenario Manabí muy rico, y en calceta Homero Ardila haciendo lo suyo, mandando sus artículos, sus poemas al diario El Globo, que habiendo menos posibilidades había más proyección. Se perdía tal vez en extensionismo, pero en intencionismo, en profundidad, había una cultura. Bien, entonces, que ahora, sin querer tomarle cuentas al pasado, porque sí hemos abusado a veces un poquito de hacer de la cultura una especie de vitrina, una especie de escenario para presentar ciertos nombres, para presentar ciertas obras, para de alguna manera, para una suscitación hegemónica de A o B figuras, que está bien lo suyo, pero que ahora conviene también abrir el abanico, como decimos los montubios, conviene crear oportunidades, generar estímulos para que la cultura lo que yo decía antes, no siga alienándose con estos personajes ¿qué le digo? Pues el Spiderman, ¿cómo llama el hombre araña? Que por aquí el Superman,
que por adelante yo cuando quisimos iniciar esto, yo me quería referir un poco a mi tío Enrique Bayán Ferrés, un gran culturólogo, el autor de los derechos de autor en América Latina, condecorado por el rey Gustavo Adolfo, Enrique Bayán Ferrés. Él tiene su obra que se llama Los héroes nuevos y los viejos. Y a mí eso sí que me ha hecho pensar seriamente que hay héroes nuevos que han disipado a los viejos. ¿Y cuáles son los héroes viejos? Esos son los héroes viejos que tenemos que rescatarnos. Por ejemplo, Pedro Ardimala, la tía Iguana, el tío Guatuso, el tío Cheque. Todos esos personajes que vinieron seguramente de España, pero acá cobraron una significación nuestra, con sabor montubio, de nuestros propios cuentos de acá. Por ejemplo, el cuento del pavero, de Amador Vera, que es la historia de su vida, de niño que se hacía la pava para no ir a la escuela y que se torna después en una autoridad, en un transformador, en un líder de la educación y del civismo manabita. Entonces, hablar como decían antes, y de estos personajes nuestros que están aquí, que andan con nosotros, el diablo, el patica, el malo, que son cohabitantes con el montubio nuestro, conversan con él, discuten con él. ¿Qué más? La sierpe. ¿Quién recuerda que es una sierpe? La sierpe es una serpiente mitológica de 7 cabezas, según la tradición, según pues la expresión misma extraordinaria, es que baja cuando los ríos crecen para la creciente más grande, dice, bajó la sierpe, que es un animal que baja, una serpiente voluminosa, que baja con mucha música y los árboles se remecen. Esa es una concepción extraordinaria de un animismo que lamentablemente lo hemos ido perdiendo. El estudio de casos políticos que enriquecen la cultura nuestra. El caso, por ejemplo, les toco así nomás como un ejemplo rápido. El caso de Natael Morán, que es récord Guinness. Son 9 alcaldías, 9 alcaldías que tienen un solo personaje, caso único en el mundo. Este Manaví es de repente insólito. El caso de Enrique Delgado, que con una poesía cuando ya tenía que entregarle el mando a Silvano Palma, que era nombrado por la dictadura como prefecto, dice: doctor Velasco, discúlpeme, le dice, que yo quiero en su homenaje rendirle un tributo que siempre he tenido guardado para usted. Dice: paso a Velasco, corazón del pueblo, el líder grande que tiene la nación, porque en su pecho late la fuerza del combate que es nuestra redención. Y Alfaro se queda viendo y le dice: se queda, este hombre se queda, le dice a Carlos Martínez Marchán. Y se quedó 11 años. Pues claro, después que Velasco cayó, pero vinieron otras dictaduras, y don Enrique hábilmente, que eso también insólito, se queda 11 años de prefecto provincial con recitar un poema a Velasco Ibarra. Le explotó, le llegó a la fibra de su sensibilidad, de su hegemonía, de su egolatría, y se quedó con una poesía. Eso parece mentira, pero esas cosas hay que escribirla, decirla, manifestarla. Yo no creo que haga bien un periódico, con todo respeto, de publicar que los amores de Jennifer López, que cuántos amores tiene la niña Vélez, por acá la otra, si es verdad que se quieren o no. Eso nos hace poco favor, nos roba la identidad, nos difumina, de cierta manera que hasta cierto punto nos anematiza, nos pone en un plano inferior. De manera que Juan Vergara, como estábamos diciendo inicialmente, él es que nos trae un concepto ya académico, ¿no?, de los mitos, de los íconos, de los encantos, de los casos, las leyendas, las fábulas, los cuentos, que yo creo que sería tema suficiente para tratarlo. Por ejemplo, los encantos. Dicen que en el Cerro de Montecristi hay un encanto, que nadie puede traer los mates que hay allá porque se pierde. Dicen que en la pila hay un encanto, porque cuando limpiaron el pozo y se robaron las piezas de oro que habían entregado los indígenas ancestrales, el pozo se secó. Ese es un encanto. En la laguna de Vijagual, que yo conocí cuando era adolescente, fui con un grupo Barón Hidrobo, un grupo de jóvenes expedicionarios como Enrique Avellán, como el doctor Miguel Zambrano Bello, como Toño Cupó, Barón ya dije. Bueno, nos fuimos a ver la laguna de Vijagual porque allá había un encanto, que hay un camarón de oro y que la laguna tiene movimiento. Es verdad que hay un cráter, seguramente un cráter de volcanes, tiene movimiento el agua, pero ahora cuando fui hace unos 4 años se ha secado. Y le pregunto a los campesinos,
¿qué pasó aquí? ¿Por qué se secó la laguna? Ay, me dice, señor, se perdió el encanto. Vinieron unos expedicionarios, dice, con una de la televisión y se llevaron el camarón de oro. Ellos están seguros que el camarón de oro es el que daba la vida a lo que llaman madre de agua a los campesinos. La madre de agua es una especie de célula viviente que se pone en los veneros de agua para que el agua se mantenga. Entonces, mire, este manabí mágico, digo yo, este manabí de la línea equinoccial, este manabí que hay que verlo con los ojos del alma. Bien, entonces, porque en estos conversatorios usted siga liderando un proceso y homenaje pues, a Juan Vergara, que lamentablemente se nos fue muy pronto, pero que nos dejó un ejemplo, nos dejó realmente una impronta importante que debemos valorarla. El caso de los íconos actualmente que llaman las letras corporativas, que en cada ciudad o parroquia ponen los nombres de la parroquia. Pero digo que más allá de eso, más acá de eso, hay los diferentes íconos, por ejemplo, la tejedora que se ha puesto en Montecristi, el Montubio que se ha puesto en Chone, las frutas que se ha puesto aquí en Puerto Viejo. Es decir, cada cantón, cada región, en el Carmen tenemos nosotros el platanero, el balsero de Calceta, el balsero del Carrizal. Esos son otros elementos también de esta cultura nuestra, los íconos que aglutinan, que sintetizan, que manifiestan, que conceptualizan, que nos identifican. Mire el caso en broma y en serio, que le dicen a Ispijapa que a lo mejor se equivocaron de poner allí la mazorca de maíz, que debió otra ser la planta o ser lo indicador, tal vez el ceviche de maní, o sería también el greñoso, u otras expresiones mismas de la cultura de la zona sur de Manabí. Y así, por ejemplo, mire, en la pila hay allí un chamán, ¿no? Que caracteriza de alguna manera, identifica. Entonces, mire, estos íconos también son parte, y además hay los íconos religiosos. La Virgen de Monserrate, la Virgen del Carmen por aquí, la Virgen de las Aguas en San José de las Peñas, la Virgen de Mercedes aquí en Puerto Viejo. Entonces, que son en un estrato a continuación de los mitos, que como yo decía, pues, y el mito, ¿qué decir del mito de San Isidro Labrador? ¿Cuál es el mito de San Isidro Labrador? Para nosotros los campesinos, cuando crecíamos, mirábamos a la luna, decíamos que allá estaba San Isidro, que como trabajaba día y noche y no descansaba en los días de fiesta, se lo tragó la luna. Ese es un mito hermosísimo que se ha perdido. De manera que frente a todas estas manifestaciones, Ramiro, que de forma muy sucinta, a lo mejor me atropellada por mi emoción, por este sentimiento y por la preocupación, por un lado, de que se van perdiendo verdaderas manifestaciones y por otro que no nos podemos contentar con un caramelo, es decir, pensar que lo que se hizo es suficiente. Yo creo que este año tenemos un compromiso en noviembre, los 100 años de la revista Iniciación y Argos, de gente soñadora como Wilfrido Lor, como Osvaldo Lor, como el señor Maciel Rivadeneira, bueno, como todos estos elementos que iban a Bahía a hacerlo imprimir o en la Escuela de Arte y Oficio. De manera que aquí sí ha habido mucha preocupación por la cultura. ¿Qué decir, por ejemplo, de un Absalón Tolabar se ha olvidado completamente? De ese hombre que creó, así como Andrés Delgado, himnos y escudos a diferentes cantones. Un Andrés Delgado que yo siempre me pregunto, ¿dónde aprendió tanto? ¿Por qué lo dice con tanta propiedad las cosas? Y Absalón Tolabarche, que fue realmente un peón de la cultura, perdónenme sus hijos el término, que siempre pasó con su maquinita vieja escribiendo, y nos legó la historia del periodismo manabita. Bien, entonces a Manuel Andrés Dureta, perseguido por la dictadura en su revista Cosmos, que se la destruyeron completamente. El señor Gines, usted que hace lo suyo. Bueno, pues yo entiendo que todos estos actores tenemos que rescatar sus nombres, actualizarlos y seguir su ejemplo y hacerlo nuestro también, Ramiro. Perdóneme que me extendí un poco, pero es que hay cosas que uno tiene que decirlas. Tengo el naipe completo en mi mente y el temor es que se nos acaba el tiempo de este paso por la vida. Ese es el objetivo principal de este programa, estimado Carlos. Bien nos dice, se nos acaba el tiempo, se nos termina el tiempo. Le rendimos culto a la vida y tendrán otros que sucedernos en el tiempo. Tendrán otros que tomar la posta. Pero tenemos que dejar algo. En pocos minutos, Carlos ha hecho una síntesis del desarrollo cultural de Manabí, no de Puerto Viejo.
Y lo he hecho en una forma tan sucinta, tan concreta, tan global, que realmente es un deleite conversar con usted. Por eso no lo quería ni siquiera interrumpir. No importa que se rompan los esquemas de este programa, porque lo principal que buscamos es recuperar esas memorias que usted las guarda, ese análisis profundo que usted lo tiene, que usted lo hace, porque no solamente que ha sido un individuo que se ha dedicado a su estudio, sino que ha vivido ya en él, que ha hecho parte de ese desarrollo. Como le decía, usted ha hecho un resumen tal vez cronológicamente ordenado sin necesidad de que usted lo haya preparado previamente. Nos ha hablado de todos aquellos medios los que se valieron nuestros ancestros para poner sobre el tapete la historia de nuestra ciudad, la historia de nuestra provincia. Y empezó con algo muy interesante, con aquel indio montecristense. Y no lo digo con aquel indio en forma despectiva, sino que lo digo en forma admirativa. Un indio muy educado, un indio que, a pesar de su condición económica, porque era parte de un cacicazgo en Montecristi, no se quedó simplemente a gozar de sus riquezas ni a gozar tampoco del donaire de su posición social, sino que se dedicó a educar a su pueblo, a fomentar en su pueblo no solamente un conocimiento, sino también una rebeldía. Integrar a su pueblo a un proceso de rebeldía en contra de la explotación. Y para eso tuvo un periódico, el Montecristense, un periódico del que no tenemos rastro, un periódico que desaparecieron sus pocos números. Un Calixto Quijije que murió asesinado para callar su voz, pero no su pensamiento. Pero tenemos asimismo otros valores en el campo editorial que aparecieron posteriormente con esa revistilla tan pequeña, pero que es grande para nosotros, como la que publicó allá por 1878 el montecristense también Antonio Segovia Litardo. La primera revista literaria que tiene Manabí, que la publicó conjuntamente con esos disidentes liberales que vinieron desde Colombia, también deportados, porque eran los tiempos de la política donde subía el liberalismo y se escondían y se escapaban los conservadores. Subían los conservadores y se escapaban y se escondían los liberales, o eran también desterrados. Pero ahí tenemos también otro despegue ya en el campo literario, como La Voz del Alba, allá por 1915-16, que le continúa iniciación con Wilfrido Lor, le sigue Argos, que es la expresión de los juegos florales, y empieza un despertar y un resurgimiento cultural de Manabí desde esos tiempos, que los continúan siendo expresivos con estos medios editoriales como como La Provincia, que nace en Bahía de Caracas y luego se traslada a Puerto Viejo, y que le da mucho espacio al ámbito cultural, al espacio cultural. Y el espacio cultural rural. La provincia se convierte entonces en un medio de información, en una editorial impresa que fomenta la cultura, que fomenta el desarrollo cultural. Pero también tenemos ya por la década del 50, 54, cuando aparece El Popular, dirigido por Franklin Verduga. Y allí continuamos y tenemos luego en el 70, 72 que aparece el editorial Gregorio con los hermanos Lori Giler, Ángel y Jorge. Tenemos el Recado Cultural desde el 68 que lo inicia Alejandro Ceballos Viteri y que luego se unen Alberto Molina García, se une José Arteaga Parrales, Juan Ramón Ceballos Viteri. También Chingolo, como es Saray Castro, ¿ya? De Chone, ¿ya? Y se unen una serie de personajes para integrar su pensamiento a través de esa revista. Una revista en la que existe un mundo de expresiones culturales, ¿ya? Y que hay un muy buen análisis que lamentablemente lo tuvo y se ha perdido, que hace sobre el desarrollo cultural de Manabí Darío Moreira Velázquez, que recién lo perdimos, como usted bien lo mencionó. Los libros y todos aquellos escritos que nos legó Juan Vergara Alcíbar, desaparecido prematuramente,
o si no en estos momentos estuviéramos enriquecidos con los conocimientos y los estudios de Juan Vergara. Todo este espacio, ¿ya?, se perdió. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Manabí? Llegamos al extremo de que en el año 88 Donoso Pareja viene a hacer talleres aquí para formar escritores, para formar poetas. ¿Acaso Manabí no es un mundo de poesía, no es un mundo de ensueños, no es un mundo de novelística, no es un mundo de narrativas? ¿Acaso esa narrativa, esa tradición oral llegó a caer en un saco roto en sus tiempos que ahora está resurgiendo en estas últimas 2 décadas? Tal vez hace falta algo. ¿Qué hace falta en sí, estimado Carlos, para que los manabitas nos integremos con mayor decisión a este florecimiento cultural, a este despegue cultural que ya lo tuvimos y lo tuvimos en buen y alto grado y nivel anteriormente? ¿Cuál sería A tu ver, sugerencia? Ramiro, mire, yo dije hace un momento que para dictar iniciación y Argos tenían que ir toda la semana a llevar el material a la Bahía de Caracas, en ferrocarril, traerlo, distribuirlo, procesarlo en una máquina. No es como ahora que usted coge una computadora y transmite una información. Hay muchos periódicos digitales que enriquecen. Pero lo que pasa es que esos periódicos no son literarios, no son culturales, son periódicos de la inmediatez de la información, ¿no es cierto? La política, el deporte, que vende bastante, la cuestión mismo de los artistas, como yo decía antes. Entonces, mire, Ramiro, yo creo mucho en este término, el liderazgo. Si Cristo no aparece y con 12 apóstoles lideran ¿qué le digo? Pues, una propuesta de humanismo, amaos los unos a los otros, etcétera, que tiene ya 20 años, 20 siglos, ¿no es cierto? Entonces, si no hay un líder que toma eso y a lo mejor lo sacrifica, a lo mejor resulta inmolado en el camino. ¿Qué quiero decir con esto? Que reconocemos el liderazgo, por ejemplo, de Amador Vera. Que Amador fue un pionero, fundó su periodiquito El Pibe en una escuela como la Montalvo, y con los chicos se ponía con recortes a hacer su periódico. De gente como otros ya después, Pedro Loro, Plinio Loro, Osvaldo Cantos Pinargote, Carlos Muñoz Álvarez, en el Eugenio Espejo. En mimeógrafos, Ramiro, hacían periódicos semanales. El Horizonte, El Cincel, La Cotorra, El Normalista, Interfolia Fructo, etc. Entonces falta el liderazgo, creo yo, y un poco también de suscitación, de estímulo. ¿Por qué? Porque la gente que pensaba de una manera, nos estamos yendo a los cuarteles de invierno. Nos hemos jubilado, estamos dedicados a criar nietos, digo yo, tal vez sin esto que no sea peyorativo, criar nietos es hermoso, pero falta volver a sacarlos, a sacar, ¿qué le digo? Pues las flores a la primavera. Falta de alguna manera suscitar, motivar, insistir, proveer concursos. Ojalá que la Casa de la Cultura, tocando un poquito este tema, si hay nuevos líderes que promuevan esto en los jóvenes, que hagan poesía, que hagan cuentos, que hagan relatos, que hagan conversatorios. Mire, la leyenda, por ejemplo, tocando un poquito esto, es una cosa maravillosa que enriquece prácticamente la tradición oral, que era prácticamente el tema central. Leyendas que son maravillosas. ¿Cómo olvidar, por ejemplo, esa leyenda de por qué la mujer de Chon es bonita y el hombre es valiente? Dice que se coge el corazón del colibrí, le hacen una pócima la bruja de la tribu, le da esa pócima a la mujer que va a dar a luz, y entonces da luz, y la mujer que viene en camino, que nace, es femenino, pues enseguida es hermosa, como el colibrí, atractivo, que vuela, que suscita. Y si es este varón, es como el colibrí también, que es valiente, que es el ave que vence al cóndor porque le pica el buche y lo mata, que es temerario, el lechonero. Entonces, mire esa hermosísima concepción alegórica, esa misma leyenda. La cova del diablo, la tierra de Juan Vergara, desde Junín, ¿no? Que ahí que el diablo que vive con Proserpina, que las mujeres que pelean, que pasa a Murucumba de noche, que Calimerio la veía en el puente de Calceta, y era todo un recorrido, una vivencia en el pueblo, que pasó por anoche, pasó el diablo por aquí, cuando
sonaba el puente viejo, el puente del Carrizal. Todo eso nosotros crecimos entre asustados y admirados de ver el niño del caracol, que una familia paseando por Balsamaragua, por Crucita, por la parte de Jaramijó, más allá, encuentra un caracol, lo bota y reaparece, lo bota y reaparece, y lo limpian y lo llevan a la casa, y ahí tiene muchos años, y viene un incendio, y aparece un niño del caracol, y que la familia X, que no puedo decir el nombre, le arranchó para que no hagan comercio de eso, y que entonces viene y le quita el caracol a esta gente, y comienza a morirse el ganado todos los días en castigo, hasta que mandaron a devolver el niño. Y el niño caracol, desde el padre Pinto para acá, pues ya tiene cerca de 100 años, va a cumplir ya 100 años también, como una devoción, como el que le digo, un talismán, como un talismán, una cosa extraordinaria que es un niño hecho de un material como nácar encontrado en el mar. Mire, todas esas leyendas, ¿no es cierto? ¿Qué más le digo? Por ejemplo, el caso de Alfaro, que en las costas de Balsamaragua siempre hay un anciano por ahí caminando, mirando al infinito, y que se encontró con unos niños. Esta leyenda la recogió Nevaldo Zambrano, a quien yo también le sugiero que lo invite, un gran escritor, que entonces un señor les dio agua a esos niños. Y después los niños caminaron y llegaron a una casa. Veis, ahí está el señor que nos dio agua. No, dice, ese es Alfaro, ya murió. Dice, no, él nos dio agua en antes, dice, ¿no? Entonces, la omnipresencia de la figura de Alfaro, ¿no es cierto? ¿Qué más? Tenemos lo que pasa aquí en Puerto Viejo, la gruta de Schumacher. Aquí en la calle Córdoba y García Moreno, más allá, quien sale a la Pedro Gual. Allí hay la gruta, que es un centro de adoración, un centro de meditación, que según la leyenda, el padre, el obispo Schumacher, cuando ya Alfaro le seguía los pasos muy de cerca, aquella noche se despide lloroso de todo su séquito de obispos y monjas, y al conserje, al guardián, le deja esa imagen toda para que la conserve. Y él la conserva esa imagen de la Virgen, y entonces cuando vienen los alfaristas, la quitan la imagen, se la quitan a él, comienza a morirse los que la tenían, se murieron creo 3 alcaldes de Puerto Viejo en esa época, hasta que mandaron a devolver esa imagen. Mire, es una leyenda hermosísima, que seguramente el pueblo la ha olvidado, pero la fe por la Virgen María, la fe por la imagen, el ícono de la gruta, no se ha perdido. Mire, entonces, regresar todo esto a través de estos conversatorios. Usted habló de la editorial Gregorio, habló de diferentes, pero usted también está haciendo lo suyo. Yo pienso que Spóndilo no debe morir, que este programa, y bien vale que felicitemos, y yo felicite a mi entrañable amigo Marcelo Farfán Intriago, porque a usted, digamos, lo tiene como un elemento de asesoría, un suscitador, un actor cultural, un propositivo de esta nueva memoria, como usted bien dice, cita con la memoria. No podemos perder la memoria de este colectivismo, de estos valores, de estos señalamientos que hemos tenido. Volver a los campos ya no se puede, pero era lindo ver por las tardes, decían antes, la gente conversando de aparecido, de chistes, de alguna perdiz que si uno no dio bola, de una perdiz que se esquivó al disparo, o de una vieja que va a quedarse sola sin su nieto, lloraba al desamparo, como yo decía en algún poema cuando era más joven. De manera que, bien por todo esto, pues Ramiro, usted es un pionero, nosotros los manavistas tenemos que apoyarlo sin egoísmos, apoyarlo tampoco sin protagonismo, sino cada cual como el campesino, el que tiene que llevar hierba, el que tiene que sembrar, el que tiene que regar, el que tiene que levantar una mata de haba, etc. Cada cual hace lo suyo. De manera que yo hago lo mío correspondiendo a su confianza, su invitación, y yo sé que Manabí le gusta escuchar estas cosas porque ya han llegado a informarme, a decir, mire, me gustó lo que usted dijo de esta manera, de lo otro. Manabí tiene una cantera, no solamente cantera, yo diría una mina de diamante, de oro puro, de su tradición que es muy rica. Lo que falta a lo mejor es un organismo, que sí los hay, porque hay la radio, hay la televisión. Yo creo mucho en la televisión, en una buena televisión. Hay pioneros en la televisión que son muy honestos, muy buenos, la televisión es excelente. Hay que darles también oportunidades a hablar de estos temas, obviamente. El periodismo, nos hemos quedado con solamente ahora, pues, con poco del diario y tal vez el Manaba, que se edita en Manta, la Marejada.
Bueno, pero yo creo que, contestando a su pregunta, lo que habría que es aglutinar estas fuerzas, definir diferentes líneas de acción y hacer como, mire, lo que hicieron los del grupo de iniciación en 1921. Casi solo publicaba una revista, y usted la viera como tiene información, tiene datos internacionales, tiene bromas, ahí aparece el dadaísmo con don Augusto Egas, ¿no es cierto? Hugo Mayo, aparecen todos los escritores, incluso antes del año 30. Mire que el año 30 que se toma como un hito en Guayaquil, ya aquí en 1921, 9 años antes, y Raimundo Abella 13 años antes, ya con el sacrificio de Emma y todo su poemario. Ya teníamos aquí una presencia, de manera que nosotros no somos huérfanos, no somos ignaros, no somos belitres, como por aquí le definí que hay un Montuyo belite. Nosotros somos Montuyo con B labial, altivo, patriota, valiente. Y aquí estaremos. Entonces, mire, Ramiro, yo celebro con buenos ojos que sí se puede. Yo creo que ojalá que cuando se retome las clases ya y los profesores revisen, ojalá, el gobierno parece que está animado en revisar los textos escolares, que son unos textos voluminosos, que no dicen mucho. Lo que está pasando con el diarismo, con todo respeto, yo he escrito alguna vez, he sido hasta corresponsal de los diarios, pero ya estamos toda una sección entre deporte y magazine electoral de reinas y belleza y glamour, nada más. No hay una línea de poesía, no hay una manifestación de teatro, no hay una... Antes tenía la columna de Celia de García, usted veía toda la semana un cuento de Celia de García, en las calles con Chingolo, ¿verdad? Chingolo Loro, el mismo Jorge Lord. Es decir, tenemos ahorita, es verdad, un bajón. Hemos perdido un poco de entusiasmo por la cultura, pero bien vale que este sea una especie de compromiso, Ramiro, una especie de renovación de fe por nuestra cultura manabita. Sí, indudablemente que tenemos espacios muy significativos. Usted mencionaba, y ese es un estudio aparte que tiene que realizarse. Ya lo hizo un quiteño, un estudio muy particular, pero muy rápido, sobre el dadaísmo en el Ecuador y particularmente los rastros, pequeños rastros que encontró de dadaísmo aquí en Puerto Viejo en la década de 1920. Un dadaísmo que es un pensamiento literario avanzado, rompiendo esquemas de esos tiempos, saliendo de un modernismo romántico para entrar en un modernismo ya mucho más alineado a otros tipos de situaciones de mayor realidad, de mayor alcance, de mayor profundidad. José María Egas, Hugo Mayo, fue un avanzado de su época, tal vez el incomprendido de esos tiempos, pero su poesía trascendió hasta Europa y eso no lo hemos sabido valorar. Pero en cualquier forma hay un campo que usted ha tocado y que es un campo de su predilección, es la tradición oral, la narrativa oral. ¿Ya? Aquel mundo de creencias, de supersticiones, ¿ya? De las que ese amigo, más suyo que mío, y digo más suyo que mío porque usted se cuajó con él en estos campos, como fue Juan Vergara Alcíbar. Yo lo admiré y tengo un libro o dos libros de él, ¿ya? Y también tuve el honor de que sus escritos enriquecieran las páginas de la revista Espóndilos, un encuentro con historia. Ese mundo de creencias y supersticiones en el que él dice de que este espacio de tradición oral que se ha transmitido y se ha conservado muchos rasgos de la cultura popular, conocidos como creencias y supersticiones, que en verdad son espacios pequeños, subjetivos de la comunidad, donde se generan significados vitales para la vida cotidiana. Eso nos dice Juan Vergara. Y Juan Vergara asimismo nos hablaba ya de todas esas leyendas, de todos esos mitos, de todas esas tradiciones, de todas esas supersticiones, que tienen un basamento real. Porque ese basamento real, sí, insignificante por momentos y a la vista de todo, es donde se sobredimensiona el hecho y que enriquece la cultura manabita. Ahí tenemos un campo del que él nos hablaba, de los espantos, que son elementos que enriquecedores de la tradición oral. Los espantos constituyen ese espacio de creencias y tradiciones al que usted se estaba remitiendo, estimado
Carlos Avellán. Antes de eso, les indicamos que estamos transmitiendo desde San Gregorio Radio en su dial 106.1. Ramiro Molina Cedeño, quien les habla, conjuntamente con el maestro Carlos Avellán Vera. ¿Cuál es su criterio? ¿Cómo responde usted a ese mundo de creencias y supersticiones en las que nos habla Juan Vergara? Bueno, yo entiendo que toda cultura es mágica. Toda cultura tiene su apoyo en la magia. Y aquí surge ya una dicotomía entre la religión y la magia. Por ejemplo, dice pues los fundamentalistas religiosos que no puede estar la mitología junto con la religión, porque la religión es revelación divina. Dejamos ese pensamiento claro y lo respetamos porque yo también y usted tenemos nuestras convicciones religiosas. Entendemos que la manifestación divina, llámese la Biblia, llámese la tradición de nuestros santos, de los milagros y toda esta situación, fueron un constructo de alguna manera muy sutil, muy delicado, muy admirable, de mucho respeto, por decirle, que es la cuestión religiosa, con lo cual nosotros no podemos interferir allí, porque cada cual tiene sus convicciones, ¿no es cierto? Pero vamos al otro caso, a la magia. El mundo es mágico, está lleno de suscitaciones. Mire, desde el tiempo de los griegos, romanos, ya había las vestales, que había los dioses del Olimpo. Yo estaba allá en Grecia y ver solo allá están los apus que custodian las montañas. Es decir, todo tenía un significado de este realismo, de este realismo que se torna mágico y que en la literatura, como ya lo anunciaba el mismo Juan Vergara, que ya lo ha anunciado como el caso de la obra El Pozo, el cuento El Pozo, que algún rato vamos a referir a ese cuento muy específicamente, del doctor Cicerón Robles, porque él sin querer, como dice el chavo, sin querer queriendo, nos dejó la primera manifestación literaria del realismo mágico que venía ya pues, con lo de Carpentier, con el otro realismo, ¿no es cierto? Lo real maravilloso. Ya el doctor Robles, tal vez sin percibirlo, crea El Pozo, que es un cuento realmente que vale que lo analicemos en algún momento. Volviendo a esa pregunta, mire, todo lo que tenemos a nuestro alrededor siempre está lleno de lo que llaman visiones, la magia. Los animales tienen espiritualidad, las plantas, los chamanes. Hoy se ha vuelto, mire usted que hay 2 páginas en los periódicos que tienen de todos estos chamanes, de todas estas expresiones. No sé si usted se recuerda, muchos años por aquí estuvo Olga y Roberto, que se instalaba una semana entera o un mes entero, perdón, para hacernos ver que la suerte, que el porvenir, que la espiritualidad, eso no es una cuestión que hay que tomarla así como muy peyorativa, porque la psicología también se basa en ese conocimiento interior. Actualmente en las escuelas gnósticas, el ser humano le gusta lo mágico. El ser humano, cuando usted hace una poesía, como decía Platón, la poesía tiene que ser suave, sutil y mágica. Si no es suave, delicada, sutil, muy transparente, y no es mágica, ya eso no es poesía, simplemente eso es una crónica. Por eso es que mucha gente cree que cuando hace poesía es que es un poco de líneas recortadas, y eso es poesía. La poesía tiene que tener esa sutileza, esa elevación espiritual y esa magia, ese simbolismo. Bueno, entonces de manera que yo creo que el ser humano le gusta lo mágico. El ser humano desde cuando intercambia los anillos con su novia, desde cuando le lleva un ramo de flores, desde cuando le lleva un agasajo a su mamá, desde cuando da una serenata musical, desde cuando le da sí, una manifestación a su mejor amigo, lo que llaman cuelga. La cuelga es ese billete que se le pone al santo o a la santa, a lo nomástico, se le pega, le llama la cuelga. Y otros también pues llevan el porte, que el porte ya es un regalo en físico. Y luego de la chicha y viene todo. Esto no se ha perdido. Usted ve que se sigue hablando de chamanes, de mundo mágico, de una serie de elementos, el cóndor mismo, el simbolismo mismo, la semiótica. Las semióticas son símbolos mágicos, que el escudo nuestro, que un cóndor significa el valor, que por acá el barco significa la unidad de la región, que las banderas significan la dignidad republicana con las lanzas y todo esto. Entonces, todo esto tiene una significación. Hay los escudos familiares, los escudos nobiliarios, los escudos de instituciones.
hay las banderas de entidades. Todo esto nos hace pensar que allí hay una magia, volviendo al caso, por ejemplo, de nuestros pueblos. En cada uno de los escudos, ahí está reflejada algún nivel de magia, que si no es un colibrí, si no es un animal de la zona, si no es una ave emblemática. Entonces, allí está siempre la magia, de manera que la literatura es esto, el hombre es consustancial con lo mágico, lo que se llaman las visiones. Nosotros podemos tener todos los niveles académicos elevadísimos. Pues, anoche soñé que una persona me visitaba. Anoche vi, dice que es alguien se va a morir. Ayer vi que por aquí pasó un hombre con un caballo negro. En los campos es más porque no había sino que pensar en eso. Pero ahora eso no se ha perdido con los siglos, la gente sigue soñando. Miren, nosotros que hemos sido viajeros por el río, siempre se crean tradiciones que en el río Daule hay la maldita del Daule, una mujer que porque tuvo relaciones con un compadre, eh, el marido llega y ella botó el niño al agua, pues se ahogó y Dios la maldijo. En Calceta también hay un caso parecido de una señora eh, que no se casó y entonces el tiro se ahogó y la ven pasar los balseros de noche. Es decir, el caso de las lutonas. Todos sabemos que la lutona es una mujer disfrazada para seguir los pasos al marido, ¿no? Pero anteriormente eso era también una especie de seguimiento muy suspicaz para que a ver con dónde entraba el marido. Y eso no es de aquí, yo vi en Portugal, hágame el favor. Don Dinis, la reina Isabel de Portugal, le seguía los pasos y ahí se crea la ciudad que se llama Segovín. Y usted no me viste, majestad, no, yo Segovín, yo iba ciego. Ella lo cuidaba al marido, lo seguía, así como a la lutona nuestra. De manera que esto es universal. Yo creo que en España, que hay tantas tradiciones, que hay también, que allá viene mucha y también nosotros le exportamos algunas. Mire que ahorita los indios están retomando la visita a las montañas, los altares telúricos, la cruz andina que tal vez tiene más significado que cualquier otra, tiene los cuantos puntos cardinales, los 4 elementos, agua, viento, fuego y tierra. Es decir, vivimos en un mundo de magia, vivimos en un mundo de semiótica y también, en cierta manera, un mundo que consolida eso. De manera que hay un sincretismo, de todo eso va sumando con lo que vienen otras corrientes, lo que se llama la endoculturización. Los que vienen de Venezuela traen su pantaloneta, los que vienen de Estados Unidos traen una grabadora, los que vienen de España ya dicen, ¿cómo es que dicen ellos? Ole, bueno, ya tienen otras expresiones. No se puede el mundo circunscribirlo, el mundo está abierto. Y entonces estamos nosotros también en esa expectativa de tomar de una parte, tomar de otro y también exportar lo nuestro. ¿Por qué no? Entonces, por ahí hay el famoso dicho, y perdóname que no es de mal gusto, sino que se viene nuevamente, con ese que uno va a Quito y le dice, cuéntate un cacho de la salquiteña. Y entonces el otro le comienza a contar un chiste político de esto y lo otro. Y tú, Manaba, cuéntate un cacho. No, yo no sé cacho, entonces cuéntate un crimen. Pero es una forma de molestarnos, pero menos mal que esa época ya con la educación, con la cultura, se ha ido superando y está superada. Ojalá que todo este sicarismo se acabe, que haya un momento que todo esto llegue a un término y en lugar de exportar violencia, exportemos amor, comprensión, unidad, propuestas, porque Manabí tiene para todo esto. Mire, ahora de repente nos aparecieron ballenas en nuestro mar y aprovechemos eso turísticamente. Tenemos una comida rica, aprovechemos esa comida turísticamente. Tenemos nosotros una geografía maravillosa, aprovechémosla. Tenemos que ir al Carmen a comer Así es. un bollo de plátano, ir ahora aquí las tongas que hacen en Rocafuerte. Es decir, tenemos sorpresas por donde quiera y bien vale que estos programas sigan para que la gente sienta esta motivación de que ser manabita es una persona que tiene una estructura mental, anímica, entusiasta, una capacidad, una identidad, una propuesta, que tenemos un haz de brillo siempre en la mano, no en la mano, en la mano lo tenemos. Así es, estimado Carlos. Quiero hacer hincapié en algo. Voy a ser un poco terco en continuar en ese espacio mágico del que estabas hablando. El sector de Junín, ese corredor de Junín Calceta,
y yéndose por ahí hasta llegar a Chone. Es un campo muy especial, es un sector muy especial. Ha dado nacimiento a muchos escritores y a muchas fábulas. Ha sido un mundo especial este corredor. No sé de dónde surge tanta magia en los escritores que por ahí se han dado. Usted mismo, mi estimado Carlos Avillán, en ese mundo conocedor de cosas, pero también ha existido otros tipos de personajes que han incursionado en otros campos, también como uno de sus amigos, usted lo conoció, usted fue amigo de él, José Zambrano, el escultor José Zambrano. Un dato que nos trae también en revista Spondylus el arquitecto Sigfredo Velázquez, también de esa zona, José Zambrano de Calceta, Sigfredo Velázquez de Calceta, Juan Vergara de Junín. Y así por el estilo vamos a encontrar que todo ese mundo mágico se desarrolla principalmente en ese corredor del que me estoy remitiendo. El Cristo del Mayal. El Cristo del Mayal, que fue una obra escultórica de la vagancia y la ociosidad, como lo dice y lo dijo también José Zambrano. Aquel escultor que se fue recorriendo el campo, la campiña manabita, se remontó las montañas con el fin de buscar nuevos espacios y nuevas aventuras. Allí llegó allá Flavio Alfaro, arriba, al norte de Flavio Alfaro, hacia el sector montañoso de Flavio Alfaro, por el sector de La Morena, un sector bastante escabroso. Y allá se puso a tallar la piedra y creó una imagen, el Cristo del Mayal, que fue objeto de peregrinación durante mucho tiempo. ¿Qué pasó? ¿Por qué se hizo? ¿Qué sucedió con este Cristo del Mayal? ¿Qué lo motivó a José Zambrano a esculpir en piedra a este Cristo, que en muchas ocasiones, que en sus primeros momentos todo el mundo pensaba que era una obra divina, que era un trabajo natural, y que allí se expresaba y allí tenía sentido la creencia religiosa? ¿Qué nos puedes decir acerca de ello, estimado Carlos, en este último espacio, porque se nos termina el tiempo, a lo menos para este programa? Bueno, mire, yo quiero partir de algo que me aflora en este instante. Los tagüeros, los industriales de la tagua, los obreros de la tagua de Sosote, Montecristi, un poco de Manta. ¿De dónde le sale ese talento, no es cierto? De que con una, dos, tres, cuatro taguas van haciendo parte por parte y le sale un alacrán grande, le sale un águila volando, le sale un simbolismo extraordinario. Bueno, hay un talento. Pues es posible que, como usted hemos convenido, que no somos una etnia, pero somos el resultado de muchas corrientes migratorias. Me contaba a mí don Geroncio Montes de Oca en Calceta, que tuvo un profesor particular, don Armando Beirut, que hacía poesía y le enseñó a hacer poesía y él es poeta. Yo tuve también la suerte de tener allá a don Fabio Fernández en Tigre cuando yo era joven, pero mi abuelo lo buscó para dar que nos dé clase y todo eso. Y otros personajes más que transmitieron, ¿no?, la poesía, transmitieron la novela, nos narraban cuentos. Y hay casos, por ejemplo, de Primitivo Ganchoso. Primitivo Ganchoso, que su décima es extraordinaria. Lo digo no porque sea mi amigo ni mi compañero, pero es que él nació poeta, y lo hace bien. Entonces estamos hablando de todo este sector. Pepe Zambrano, un escultor, y que todo lo hizo pues en forma extraordinaria. Y no solamente después concibe la cuestión del balsero, lo del Cristo, que ni siquiera los entendidos aceptaban que fuera hecho por él, sino que decía que era algo divino, ¿no? Que era algo hecho por la divinidad y que era extraordinario. Por ahí hay poetas, el caso de Ardila, que un hombre que a duras penas veía, que vale esto decirlo, era hijo de la prostituta del pueblo, de Chavica Rodríguez, o a la que no se verán con estos mis paisanos. Mientras Chavica remaba mujeres, él estaba haciendo poesía debajo en un zaguán en la casa sola, que llama Primitivo en su obra, él recopila la poesía. Entonces, mire, todas estas manifestaciones en Calcete, que hay pintores, en el caso mismo de en Chone, que usted tiene una pintura extraordinaria, tiene maestros, tiene luchadores,
tiene el caso de Amador Vera, que es hombre de bachillero, y él dice son de broma. Unos poetas salieron criminales y otros salimos unos Vera salimos poetas, otros criminales, porque ahí en la familia también hay gente violenta, ¿no? Como el Moro Vera, que yo tengo rescatado de una novelita que se llama La Fuerza de la Montaña, se va a llamar, ojalá que alcance a publicarla. El Moro Vera es un bandido de la montaña, pero fue un Robin Hood para los caucheros de la zona de Manga del Cura. Entonces él y la forastera, su mujer, ¿no? Doña Alsacia Gómez, ¿no? Una mujer que vino de Colombia. Entonces, mire, por esta parte norte, yo creo, Ramiro, vino mucha afluencia de colombianos, especialmente de colombianos. En Calceta había colombianos y peruanos principalmente. Toda esa familia que usted ve al Alarcón son del Perú, los García son del Perú. Que ahí pasa una cosa muy curiosa, muy curiosa. Un día se reúnen ellos con don Homero Velázquez, que era el notario en esa época, y don notario los notariza como ecuatorianos. Y mediante un acta notarial los transforma de peruanos en ecuatorianos. Ahí se quedaron en Calceta. Y otros igual, eran colombianos. Ahí están los Arbeláez, los Ardila, los Escobar, se me escapan otros apellidos, que son colombianos, ¿no es cierto? Los Llorentes extraordinarios en la medicina. Hay un Llorente que es extraordinario en Guayaquil para la operación del corazón, ya de tercera generación. Entonces, mire, todo eso, ¿no? Esas corrientes migratorias, digo yo, ¿no? Entonces, esa sumatoria, que ya la concibe José de la Cuadra cuando dice que el Montubi es un prototipo de diferentes corrientes migratorias, de diferentes fortalezas anímicas. Y entonces esto yo creo que fue generando una especie de expresión que nos gusta la música. Miren, por ejemplo, grupos musicales que hay en Chon, en Calceta, los Schubert, tantos años. Las mejores guitarras de América las hacía don Zabulón Ganchoso y don Jacinto Mendoza en Calceta. Poetas que expresaban a viva voz. En Calceta las beatas no quieren al cura Pinto porque este cura distinto que no les alza la bata. Por el puente carrilano el paso no conviene. De ahí se cayó Jiménez a mediados del verano. Aquí con Bayambera estoy mis pies parados porque toda una barrera en vista, los colorados, cuando pasó la mujer de rojo. Bueno, y entonces la tía Juana Cedeño recibe a Asunción este plato de gallina que le manda a su vecina con todito el corazón. Y así la gente hablaba, incluso de esta familia, había familias entre que lloraban, requebraban a sus muertos en llanto. Ay, según la Cedeño, estarás en esa tumba fría. El sábado 8 días comió cangrejo a la despedida. Entonces le fluía. Quiere decir que allí hay genes que vinieron, que se unieron con el ambiente, proliferaron, crecieron, y eso hay que suscitarlo, hay que seguir impulsándolo. Y no solamente de acá, sino también de la sierra. Llegaron gente de serrana, gente colombiana, digo, gente peruana, gente también de acá de Río Chico, como los Ceballos Ross, como de Italia, los Abeiga, los Benedetti, los Santos, don Helio Santos Macay, don Alberto Santos, que vinieron de Colombia, y hicieron una transformación, don Raimundo Abeiga. Entonces, toda esta gente fue la sumatoria, fue la especie de esponja que recogió todas estas expresiones anímicas, estas suscitaciones, estas motivaciones, y nos da un resultante, que es nuestra identidad, y que tenemos que enorgullecernos y de alguna manera impulsar con las nuevas generaciones que vienen atrás. Yo estoy muy contento y permítame algo muy particular. Mi nieta acaba de ganarse una vez, ya tiene un año ya atrás, estudiando en la Flaxo. Ella gana como representante del pueblo Montubio y está recopilando, y a mí me tiene entretenido, disfrutando, orgulloso, mi nieta que se llama Annie Rivera Avellán, hija de mi hija Mayra. Ella está haciendo un estudio sobre el Montubio, ¿no? Hoy día estamos haciendo sobre todo lo que es la actividad del Montubio en la parte de su hogar, ¿no es cierto? La ergología, ¿no? La ergología, el trabajo y las herramientas. Entonces ella está discutiendo, en este rato está discutiendo su tesis. Entonces eso quiere decir que no se ha perdido todo. Esta niña viene acá, seguramente va a suscitar la cultura, va a ser, no lo digo por lo personal, sino que como un compromiso generacional, porque nosotros estamos cumpliendo un itinerario, pero atrás viene sangre nueva, como decía Maduro Vera. Así es, estimado Carlos. Ha sido un gusto, es un deleite, en verdad. Uno no intervenir para escucharlo usted. Yo creo que es esa pasión con que
habla, ese mundo de conocimientos que guarda, que hace que todos los que estamos escuchando, estamos participando en este programa de Citas con la Memoria, estemos deleitados escuchándolo a usted. Pero no terminamos aquí. La próxima semana vamos a seguir hablando, estimado Carlos, sobre ese mundo mágico de ese corredor, que nació prácticamente, empezó a tener formas desde fines del siglo XIX, con esa migración que se empezó a dar producto del florecimiento agrícola, esa concentración de gente de diferentes partes, con cultura de diferentes lares, que enriquecieron al norte de Manabí. La próxima semana vamos a hablar de la choneridad, vamos a hablar de chone, vamos a hablar de todo lo que encierra, todo lo que representa para Manabí, ese espacio campesino, ese espacio rural, ese espacio tan nuestro, ese espacio donde florece la cultura y florece también el sentimiento humano, ese sentimiento que se conjuga con la naturaleza. Agradecemos a ustedes por su sintonía, por la sintonía que le han brindado y nos brindan en San Gregorio Radio en su dial 106.1 y a quienes nos siguen por canal de YouTube y Facebook Live. Mi agradecimiento especial a usted, estimado maestro Carlos Avellán Vera. Nos quedamos con usted un poco más de tiempo para continuar en este programa, para continuar sorbiendo todos sus conocimientos y todos sus recuerdos que nos enriquecen a la cultura manabita y brinda la oportunidad de que las generaciones nuevas conozcan de este mundo de encanto, de este mundo mágico con el que Manabí se desenvuelve. Mi agradecimiento también a quienes están detrás de los micrófonos de San Gregorio Radio. Ellos son Renan Álava Castro y Manuel Andrade León. Hasta el próximo sábado, en un nuevo encuentro en Cita con la Memoria. Tengan ustedes muy buenos días.